¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy estamos trabajando el tema de razón de cambio y para ello vamos a resolver el ejercicio que tenemos aquí en pantalla. Chavillos, ¿me autorizan grabar este material para otros grupos, futuras generaciones, para que usted haga su tarea y estudie para el examen? Ok. Perfecto, chavillos. Muchas gracias por autorizar. Fíjense bien. En este contexto del ejercicio hay que analizar, en primera, ¿cuál es la situación? Segunda, ¿qué datos me dan y cuáles desconozco? Tercera, ¿qué fórmulas puedo involucrar para relacionar los datos? Y por último, pues obviamente hay que sacar la derivada, que en este caso es la razón de cambio. Este tema en específico, igual que optimización, sigue muchos procesos similares hasta los que les acabo de mencionar. La diferencia que radica aquí es que toda la derivada que yo voy a realizar siempre va a ser con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque es una medición de una variable y en este caso todo es con respecto a algo progresivo como es el tiempo. Entonces, fíjense bien, el contexto del ejercicio plantea, un automóvil se dirige al norte de una ciudad a razón de 60 kilómetros sobre hora. Bueno, Borjillos, me voy a traer entonces un dibujito que va a ser bastante útil. Y nos damos cuenta que aquí estoy trazando de manera vertical el norte, como si fuera un cuadrante. Y aquí estoy colocando, pues, el coche, el automóvil que se dirige en esa parte de la ciudad. Un punto importante que me dan es que dice que se dirige a razón, fíjense. El hecho de la razón en el caso de cálculo, en que estamos trabajando actualmente, nos da a entender que una razón es una división, ¿sí? Y la división, ¿cuál viene siendo? Miren, de los 60 kilómetros con las horas. Entonces, chavillos, pues voy a escribir esto así tal cual, porque en este caso me está indicando que el automóvil se dirige hacia el norte a razón, por eso es una división, de 60 kilómetros cada hora. Entonces, chavillos, como esto es una división, yo sé que esto lo puedo interpretar como un dato importante. Como son kilómetros sobre hora, lo voy a colocar igual del lado izquierdo como una división. Porque miren, estamos viendo cómo cambia la distancia, que son los kilómetros, con respecto al tiempo que es hora. Entonces, chavillos, ahorita vamos a verificar cómo le vamos a llamar a este dato que me están dando. Pero al menos yo sé que es una distancia con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo aquí, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chavillos, muchas gracias. Ahora dice, al mismo tiempo un camión se dirige al este de la ciudad. Ok, el hecho de que establezca que es al mismo tiempo significa que si el carro se encontraba en este punto de partida, el camión también, porque me dice que al mismo tiempo el camión se dirige hacia el este. Entonces este camión, al momento de dirigirse hacia el este, es lo mismo que está haciendo el camión al dirigirse hacia el norte. ¿Están de acuerdo en esto? Sí, profe. Sí, profe. Y me dice que va a una determinada velocidad. El hecho es que el camión se dirige a 80 kilómetros sobre hora. Voy a sacar la misma referencia. Voy a colocar aquí también la velocidad de este lado. Hasta aquí, chavillos, vamos claros con los datos que nos están dando. Sí, sí, profe. Muy bien, chavillos, muy bien. Aquí el dato, pues obviamente es a 80 kilómetros sobre hora. Miren, el camión va más rápido que el automóvil. ¿Qué húbole? Un Dalias. Es más, un Matamoros. Vámonos. Bueno, ¿qué implica? Igual, miren, nos está dando una distancia, huerquillos. Kilómetros, horas, tiempo. Es una razón o división. Una distancia que son kilómetros y tiempo que son de horas. ¿Simón, chavillos? Sí, profe. Bueno, Sí. chavillos, fíjense bien, aquí hay algo importante.
como se dirige hacia el este, yo puedo decir que el este lo puedo llamar como una variable X porque sería la horizontal, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, chavillos, como esto es horizontal, vendría siendo una X. Y si aquí esto es horizontal X, en vertical, ¿cómo lo llamaríamos entonces? Y. ¿Correcto? Bueno, esto lo hago de esta forma. ¿Por qué? Es importante, muchachos, que cuando utilicemos variables, pues hay que tratar de utilizar las variables que sean más comunes para nosotros, que al momento de derivar sean familiares. Porque miren, en algunas ocasiones yo les digo, a ver qué valores quieren utilizar y utilizan otras letras y luego a la hora de la derivada, ahí andamos un poquito sufriendo. Entonces la X y la Y son valores así pues un poquito más familiarizados para trabajar. Bueno, entonces me dice, ¿cuál es la razón? El hecho que me diga que cuál es la razón, me está preguntando por una derivada, chavillos. Me dice, con la que varía la distancia entre los vehículos. Este es un punto importante. ¿Cuál es la razón con la que varía la distancia entre los vehículos cuando el automóvil y el camión se encuentran a 30 y 40 kilómetros respectivamente de su punto de partida? Fíjate bien. Ahorita analizábamos entonces que el carrito y el camión tenían el mismo punto de partida. Entonces, este automóvil empieza a avanzar igual que el camión, ¿verdad? Los dos van a diferentes velocidades, pero están avanzando. Me doy cuenta entonces que este automóvil, cuando avanza, recorrió ya 30 kilómetros, ¿verdad? Porque primero mencioné el automóvil. Entonces, chavillos, me doy cuenta que desde el punto de vista vertical, ya recorrió 30 kilómetros. Puedo buscar entonces una similitud, mire, con la Y. La Y puede representar mi distancia. Yo puedo decir que entonces Y vale los 30 kilómetros. ¿Sí están de acuerdo en esto, Borquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a poner de este lado. De hecho, lo voy a poner al revés, nada más para que se quede la Y pegada al eje. Aquí está. Bueno. Entonces, si el camión obviamente sigue avanzando al mismo tiempo que el automóvil, va a 80 kilómetros sobre hora, me dice que alcanza los 40 kilómetros de distancia. Entonces la X, chavillos, serían los 40 kilómetros. Y este es otro dato que me dan en el ejercicio. Importante, chavillos, si a la parte horizontal ya la llamé X, y a la parte vertical ya la llamé y obviamente son distancias las que estoy recorriendo, me doy cuenta, chavillos, que estos 80 kilómetros sobre hora es igual a una distancia con respecto al tiempo. Y yo sé que a esta distancia ya le puse un nombre, mire, viene siendo la X. Entonces, para yo poder representar, por ejemplo, la velocidad de mi automóvil y de mi camión, ya le puedo dar un nombre a lo que aquí había asignado del lado izquierdo. Es un cambio y siempre va a ser con respecto al tiempo. Esta es la razón que me está solicitando en este caso o me está dando mi ejercicio. ¿Sí están de acuerdo en eso, chavillos? Sí. Y ahora, muy bien, gracias, chavillos. Como yo sé que de manera horizontal se llama X, por eso aquí, chavillos, mi razón de cambio de distancia con respecto al tiempo sería cómo avanza en X con respecto al tiempo. ¿Sí están de acuerdo con esto, Borquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Chavillos, si así se llama de manera horizontal, ¿cómo se llamará de manera vertical? Pues derivada de Y Deriva ahí. Más, con respecto al tiempo. ¿sí? Entonces sería dt, derivada de Y con respecto al tiempo. Entonces, huerquillos, pues poco a poco vamos identificando los datos que me dan
y vamos bautizando cada dato que me están mencionando. Bueno, ¿qué es lo que me falta? El automóvil ya fue hacia el norte, el camión ya fue hacia el este. Me está preguntando, ¿cuál es la razón? Ah, como es una razón, me está consultando una división. Simón Chavillos, Sí, profe. de momento todavía no sé qué sea, pero el hecho de que me diga que es razón es una división. ¿Cuál será? Fíjate bien. Me dice que es con la que varía la distancia entre los vehículos. Entonces, ¿de qué distancia nos estará hablando, chavillos? ¿Entre cuál y cuál estaría? Sería entre el vehículo y el camión. De esta distancia nos está hablando o nos está preguntando. Simón Huerquillos, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, Profe. profe. Ok. Chavillos, nos damos cuenta entonces, al momento de preguntarme, ¿cómo varía la distancia del automóvil con respecto al camión? Es esta distancia la que me están consultando. No sabemos, entonces hay que determinarla. Es esta distancia que estoy colocando en azul. Porque mire, este automóvil avanza, ay caray, este automóvil avanza de manera vertical y este avanza de manera horizontal, viéndolo como un plano. Entonces, esta distancia cada vez va a crecer más. ¿Qué pasa si este automóvil sigue creciendo hacia el norte? Es decir, sigue avanzando hacia el norte. Pues esta distancia va a aumentar. Y si el camión sigue avanzando hacia el este, pues esta distancia sigue creciendo, chavillos. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, chavillos. Pues bueno, si se fijan, acabamos de formar aquí un triangulito. Y en ese triangulito hay varios puntos que hay que cubrir. En primera, yo sé que aquí, chavillos, es un ángulo recto. ¿Simón? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Chavillos, como me están preguntando de cómo cambia esta distancia, si esto se llama X, esto se llama Y, bueno, huerquillos, pues, ¿cómo le llamamos a esta distancia? ¿Les gusta la Z? Sí. ¿Está bien? Sí. Ok, bueno. X es para un valor fijo de 40 kilómetros. Y es para un valor fijo de 30 kilómetros. Pero, huerquillos, fíjense bien, esta Z, si lo tomamos como valor fijo, pues obviamente podríamos calcular su distancia por un pitagorazo, ¿sí o no? Mire, como es un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Ok, chavillos, pero X, Y y Z son valores fijos. Eso no es lo que me está preguntando el ejercicio. Me está preguntando la razón con la que varía. ¿Quién? La distancia de un vehículo al otro. Entonces, chavillos, aquí me está pidiendo cómo cambia la distancia con respecto al tiempo entre los dos vehículos. ¿Sí estamos claros con esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, chavillos. Entonces, esta distancia que yo tengo aquí va a variar. Por eso es cómo cambia aquí la hipotenusa con respecto al tiempo de mi triángulo rectángulo. Acabamos de mencionar entonces dos cosas importantes. La primera, que vamos a utilizar un pitagorazo, huerquillos, porque el pitagorazo me va a ayudar a tener una formulita para relacionar los datos. En este caso, la distancia horizontal y la distancia vertical.
¿Cómo sería esto entonces? Fíjense bien. ¿Cómo va el teorema de Pitágoras? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ok. Entonces, fíjense bien. Vamos a anotarlo. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Este es el teorema de Pitágoras original. Este teorema de Pitágoras lo vamos a adaptar a los datos que yo tengo aquí. Porque si se fijan, ahora ya no es C. ¿Qué viene siendo ahora, huerquillos? Z. Z. Ok. Entonces ahora es Z. ¿La A qué podría ser? 40. Y. Podría ser Y o X, ¿no? Y aquí, pues la Y. Y si se fijan, esta es una formulita con la que siempre hemos tratado de trabajar. Cada vez que nos planteen el contexto de un ejercicio, huerquillos, pues bueno, hay que relacionar los datos que me dan. Bueno, si te fijas, me pide cómo cambia la hipotenusa con respecto al tiempo. Es decir, me está pidiendo una derivada. Distancia con respecto al tiempo. Entonces, de aquí, chavillos, yo puedo sacar la derivada de este ejercicio, ¿sí o no? En este caso, esta fórmula. ¿Tenemos huerquillos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. muy bien. Pues vamos a derivar esto que tenemos aquí. Vamos a quedar esa derivada, fíjate bien. Este 2 pasa a multiplicar, ¿sí o no? A la variable, con su exponente le resto 1. Por eso me va a quedar un 1. ¿Sí o no? Sí. Y luego, chavillos, me queda aquí al ladito. Aquí. La derivada de z con respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo con esto, Borquillos? Sí, profe. Sí. Ok. El exponente pasa multiplicando, pongo la misma letra, el exponente le resto 1, pero adelante va multiplicado por la derivada de la variable. Ya no era derivada de x con respecto a x donde me daba un 1. Ahora es la derivada de la variable, que en este caso se llama z, pero todas de aquí en adelante, como es con respecto al tiempo, todas ya van a aparecer. Esta parte de la derivada siempre va a aparecer de ahora en adelante. Chavillos, ¿cómo nos quedaría la derivada de x cuadrada? ¿Me la dictan, porfa? 2x. Nada más. Derivada de X respecto al tiempo. Correcto. Correcto. Derivada de x respecto al tiempo. ¿Simón? Sí. Ok. Chavillos, derivada de y cuadrada. 2y por derivada de y respecto a derivada del tiempo. Correcto. Aquí está. Chavillos, una vez que yo ya tengo mi derivada, pues la puedo simplificar. Porque si tú te fijas, en el caso de los dos, este 2, 2, 2 se repiten todas, ¿no? Sí. Sí. Ok, yo quiero la derivada de z con respecto a t. Es decir, quiero esto de aquí, miren. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, este 2z que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Simón, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Chavillos, vas a dividir del otro lado, del igual. Entonces aquí lo voy a poner con división. Pero quiero que te des cuenta de algo importante. Cuando yo lo paso a dividir, este 2z divide a todo. Pero, como es un común denominador, lo puedo separar con cada uno. ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo voy a poner aquí abajito como ya separado.
Me doy cuenta entonces que me quedaría de esta forma. Así me quedaría separado. Simón Gorgillos. Sí, profe. Sí, profe. Simplificamos, mire. 2 con 2 se simplifica. Y esto no me lo voy a poner aquí por separado. Aquí está. Igual, mire, 2 con 2 se simplifica. Y esto, huerquillos, lo pongo por separado. Obviamente, pues está multiplicando igual. Amigos, ¿estamos claros hasta aquí con el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, chavillos. Hay que identificar, mire, esto es lo que yo quiero encontrar, derivada de z con respecto al tiempo. Mira, la x ya la tengo, 40. Y, 30. Z es la que me falta, por ejemplo. Pero mira, curioso, derivada de x con respecto a t. Aquí está, mira. Derivada de x con respecto a t. Simón. Chavillos, derivada de y con respecto a t, ya lo tenemos. Que sería este que tenemos acá. Por eso, si se fijan, es importante identificar los datos. Y me doy cuenta que ya tengo una gran cantidad de variables. ¿Cuál me va a faltar, chavillos? La Z. Ok, pero la z la podemos determinar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Sí, profe. Gracias. Entonces, chavillos, para la z, pues voy a sacar una raíz cuadrada de lo que tengo del lado derecho, porque del lado izquierdo le voy a quitar ese cuadrado. Entonces, huerquillos, aquí pongo mi formulita ya despejada de z. Y sustituyo los valores, huerquillos. En este caso, ¿cuánto vale la x? 40. ¿Cuánto vale la y? 30. Chavillos, ¿me pueden dar el valor de la z, porfa? Bueno, sale 50. Sí, Y es, sí, 50. ok, gracias. Y estos, chavillos, eran 40 kilómetros. Si los elevo al cuadrado, me salen kilómetros al cuadrado. 30 kilómetros al cuadrado, pues me salen kilómetros cuadrados. Lo sumo y son kilómetros cuadrados. Si le saco la raíz, me quedan kilómetros. Simón Huerquillos, con esto, Sí. Sí, profe. chavillos, pues ya tenemos todos los datos. Ya nomás es cuestión de sustituir. Y la sustitución la voy a poner aquí abajito, ¿eh? Aquí está. Vamos a darnos cuenta de todo lo que ya podemos determinar. Fíjese bien. ¿Cuánto vale la X, huerquillos? 40. Y la Z, 50. derivada de X con respecto a T, ¿cuánto sale? 80. Son 80, ¿verdad? Igual, Y, ¿cuánto vale? 30. 30. Z, 50. Muy bien. Y 50. luego, derivada de Y con respecto a T. 60. 60. Ellos se fijan que ya tenemos todos los datos y ya nada más es cuestión de calcular cómo cambia la distancia entre el automóvil y el camión con respecto al tiempo. ¿Cuánto sería esto, huerquillos? Me salió 100. Correcto. Y fíjate bien, aquí, cuando divides distancia con distancia, se simplificaron las unidades. ¿Qué te quedó? Los 80 kilómetros sobre hora. Distancia entre distancia, se simplificaron las unidades y te quedaron 60 kilómetros sobre hora. Como estamos sumando kilómetros sobre hora con kilómetros sobre hora, pues entonces, chavillos, las unidades son kilómetros sobre hora. Y lo venimos a confirmar, fíjese bien. Esta Z era la distancia entre el automóvil y el camión. Pero como lo hacemos con respecto al tiempo, pues mire, es distancia con respecto al tiempo. Y chavillos, esto que tenemos aquí sería la respuesta
de nuestro ejercicio. Chavillos, ¿quedó claro el ejercicio? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, chavillos. Pues bien, muchas gracias por participar en el presente video. Muy amables.